Ahora entramos, ya por fin, que está hace rato en cola, con José Alejandro Godoy. Esta mañana también tenemos a un especialista, no en el COVID, pero sí a un especialista en política, porque la política es otro de los males que nos mantiene en perpetuo estado de alerta, ¿no? Así que nos acompaña el politólogo José Alejandro Godoy, que acaba de lanzar su segundo libro, El último dictador. Esta vez Eso es insoportable, eso es insoportable. Hace libros de 500 páginas como más de 500 páginas. Por eso dice, aquí dice, la biografía completa y definitiva de Alberto Fujimori, que es con la editorial de Penguin Random House, El último dictador de José Alejandro Godoy. ¿Cómo estás, Godoy? Bienvenido al programa, gracias por estar aquí. Hola Laura, hola Pau, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Bueno, después de esta presentación y después de haber escuchado cómo estamos, todavía está la cosa media movida. ¿Cómo así nace la idea de escribir El último dictador? ¿Y por qué tiene 500 páginas? En realidad pudo haber tenido más si es que el tamaño de letra no fuera tan chiquita como lo es. Pudo haber tenido unos puntos más de letra y pudo haber sido tranquilamente 600 páginas. Pero más, a ver, la idea del libro, si nos remitimos estrictamente a términos editoriales, nace hace un par de años, cuando tuve una conversación con Jerónimo Pimentel, que es el director editorial de Random House, y estábamos dándole vueltas a ideas de hacer un texto sobre Fujimori, sobre el Fujimorismo, y lo que hemos, y al final salió este primer libro que efectivamente lo que hace es colocarnos la idea de quién es este personaje llamado Alberto Fujimori. Y sale la idea por dos razones, ¿no? En primer lugar, tú tienes un grupo de gente como quien habla, como Pau, que hemos vivido la época de Fujimori, ¿no? De alguna u otra manera, ¿no? Adolescentes, adultos jóvenes o niños en esa época, más o menos nos acordamos del personaje. Están los que, como Laura, estaban en edad cuando estábamos en el gobierno de Fujimori, y efectivamente probablemente no se acuerdan, y probablemente ellos han ido aprendiendo algunas nociones, algunas cosas sobre Fujimori a partir de lo que sus papás, sus abuelos, sus tíos o alguien mayor les ha venido explicando, ¿no? Y yo lo que venía encontrando, sobre todo en base a mi experiencia como docente universitario, es que no solamente había cada vez más chicos que no sabían quién era Fujimori, sino que también había cada vez más curiosidad en torno al personaje. Entonces, digamos que creo que esas dos cosas estaban ahí, creo que fueron las que finalmente con Jerónimo, con Johan, Page y con todo el equipo de Random House nos animaron a aventarnos por esto. Ahora, esa es una primera explicación. La segunda, que conversaba con un amigo de colegio hace una semana, cuando ya el libro estaba saliendo, era que en realidad yo ya tenía larvado ese libro hace 20 años, ¿no? Que de alguna u otra manera ya mi propia posición hacía que en algún momento de mi vida tuviera que escribir sobre Alberto Fujimori, sobre lo que representó. Bueno, el resultado ya está aquí. Muy bien. ¿Y cómo has hecho para recopilar? Porque supongo que has hecho entrevistas, has recopilado datos en plena pandemia. ¿Cuánto te ha demorado esto? A ver, en realidad no es un trabajo de entrevistas, es un trabajo de revisión bibliográfica. Es decir, coger todas las fuentes posibles que se han escrito sobre Fujimori y a partir de ahí irlas ensamblando, ¿no? Un trabajo que comencé pre-pandemia y que terminé en las primeras semanas de la pandemia, ¿no? Cuando pensábamos que esto iba a durar poco tiempo, en realidad el libro pudo haber salido el año pasado, pero ya por cuestiones editoriales finalmente ha terminado saliendo este año, lo cual ha permitido añadirle algunas fuentes extra, y lo que ha existido es, digamos, no solamente basarnos en los textos clásicos sobre Fujimori, ¿no? O sea, hablar de los libros de Sally Bowen, del libro de Yusuke Murakami, el libro de Carlos Iván de Gregori, sino tratar de abarcar al personaje en varias aristas, ¿no? Evidentemente la principal es la arista política, pero también la mediática
y además de eso, hablar de este Fujimori que se cuela dentro de la cultura popular. En varios momentos del libro es un Fujimori que apela a la cumbia, que se mete en el fútbol, un Montesinos que llama a Raúl Romero al zinc. Entonces creo que era un poco la novedad, y además lo otro que yo sentía al momento de revisar los textos sobre Fujimori era que, por ejemplo, la parte de los Vladivideos del año 2000 no está todavía del todo bien incorporado dentro de una narrativa del texto, ¿no? Aparte que post caída de Fujimori se han conocido más datos, ¿no? O sea, por ejemplo, el tema del nacimiento de Fujimori. ¿Cuándo nació? ¿Dónde nació? Finalmente el misterio fue revelado a través del famoso Koseki que encontró finalmente la República en su momento, que reveló que Fujimori no había nacido el 28, sino el 26 de julio, y que sí, en efecto, había nacido en el Perú. Entonces, digamos, lo que hago es, a partir de esta reconstrucción bibliográfica, hacer un relato, y eso es también lo otro que tiene que quedar claro del libro, no es un libro de interpretación, aunque la hay en la introducción del texto, sino es más bien un relato, es contarte la historia y a partir de contarte la historia que tú saques tus propias conclusiones respecto de este Y texto. sí. ¿Cómo explicarías los Fujimori, la familia Fujimori, pero a un público extranjero? ¿Cómo se le explica que en los últimos, desde 1990 hasta acá, tengan tanta trascendencia en la vida política del Perú? ¿Cómo le explicarías en pocas palabras algo que para nosotros que vivimos no es tan fácil explicarlo porque se ve muy complejo, pero para hacia afuera, ¿qué se te ocurre? ¿Qué sería un buen pincelazo de los Fujimori? Primero que esta es una familia migrante, ¿no? Es una familia que llega de Japón por diversos motivos aquí y que luego se establece, comienza relativamente abajo y llega finalmente a posiciones relativamente acomodadas en la vida. En segundo lugar, eso es un personaje que, si bien no era un político de carrera, pero surge quizás en el terreno más o uno de los terrenos más políticos que podría existir en fines de los 70, inicio de los 80, que es la universidad pública, donde básicamente todo el mundo tomaba posesión. Y luego este señor, cuando llega al poder, durante 2 años hace un trabajo sistemático de aniquilamiento institucional que remata en el golpe del 5 de abril. Y luego lo que le hace es tomar todo el poder. Y tomar todo el poder y apropiarse de éxitos ajenos, ¿no? El reencauce de la economía peruana, la derrota del Sendero Luminoso y del MRTA, que es un poco lo que le permite vivir y trascender, y luego de caído el gobierno, tratar de construir una imagen de persecución, martirologio, que finalmente le permita a partir de ahí seguir creciendo. Y claro, en un país en el cual, y eso es también el otro valor del libro, la política es en base a clanes familiares, probablemente lo que tenemos es precisamente el primero o el primigenio de estos clanes familiares, ¿no? O sea, los Fujimori, los Acuña, etcétera, los Luna, de alguna u otra manera tienen su raíz en este ingeniero agrónomo, rector de universidad pública, que termina siendo presidente del Perú casi por azar, y que luego se constituye probablemente en el político que más ha marcado la historia contemporánea del Perú. Justo estábamos hablando justo cuando hablaste de Pepe Luna y de otros que han salido de universidades para postular a la presidencia. El fujimorismo tiene, como el COVID, sus variantes, ¿no? ¿Quiénes serían sus variantes, digamos, en este momento, ¿no? ¿Quiénes serían sus variantes y por qué tanto parecido? ¿Por qué la imitación, digamos, ¿no? ¿Por qué actuar bajo esa...? A ver, lo que pasa es que todo el mundo, después de Fujimori, cree que se puede sacar la tinca y armando un partido con 4 o 5 patas, 7 u 8 operadores y una buena lista parlamentaria, puede ser presidente del Perú, ¿no? O sea, Fujimori lo demostró y luego
los otros casos, Toledo, Humala, PPK, de alguna u otra manera como que fueron dándoles la razón. Ahora, yéndonos a las variantes posibles, ¿no? López Aliaga es una, ¿no? López Aliaga es quizás la más conserva, pero al mismo tiempo la más merca, ¿no? Es una forma no solamente de entender la religión, sino también una cierta forma de entender el empresariado, que además ladra su fortuna durante el gobierno de Fujimori, y además aliado con sectores religiosos muy empoderados durante el gobierno de Fujimori, ¿no? O sea, no en vano todos los herederos del cardenal Cipriani y sus satélites han terminado atrás de López Aliaga. Entonces tú ahí tienes una primera variante. Otras variantes vendrían a ser Acuña y los Luna, básicamente en esta mezcla de populismo clientelista que busca darle dinero directamente a la gente y al mismo tiempo con este uso del tema educativo que nace además de una norma dictada durante el gobierno de Fujimori, ¿no? El famoso decreto legislativo 882, cual también hago referencia en el texto, y que precisamente uno de los efectos no deseados sino queridos del 882 es precisamente larvar a políticos empresarios como Luna, como Acuña. Otra variante es Urresti, ¿no? En sí mismo, ¿no? O sea, alguien que finalmente está acusado de violar derechos humanos durante el periodo de violencia, y que además tiene este discurso de mano dura contra la seguridad, ¿no? Ese es otro heredero de este estilo. Y obviamente la propia Keiko Fujimori, ¿no? O sea, Keiko Fujimori, que ahora sí dice: voy a reivindicar mi apellido, voy a traerme de vuelta a Carlos Raffo, voy a hacer estos spots igualito que en los 90. Si tú haces una línea de tiempo entre los spots de fines de los 90, de la campaña del 2000, son muy parecidos en estilo a lo que tú encuentras en los spots de ahorita de Keiko. Entonces, digamos que esas podrían ser las variantes o las cepas. Eso sin perjuicio de que todos los grupos políticos en la actualidad, incluso hasta los más establecidos, ¿no? Piensa en Acción Popular, por ejemplo, tienen algunos sellos o algunas marcas de lo que fue el fujimorismo en los 90. Entonces ahora, digamos, en esta elección estamos viendo varias cepas, pero lo que yo creo que también deberíamos reflexionar es que durante todo este proceso nuestra democracia sigue débil, ¿no? Hoy día Alberto Vergara en El Comercio señala que, digamos, hace una promesa, hace pedir a los presidentes y a los congresistas que salgan elegidos: no vacaré y no disolveré. Me gustaría que reflexiones sobre eso, porque mientras tanto veremos, claro, los Acuña, los Luna, los Fujimori, que subsisten en un sistema en el cual realmente pues está hecho para eso, no está hecho para la prebenda, está hecho para que no cumplan sus promesas. Es un sistema que no va a cambiar y que nos espera 5 años más de lo mismo, pero ¿cómo hacer algo entre la ciudadanía enojada para que no vuelva a pasar, ¿no? ¿Qué se puede hacer? A ver, es que hay varias cosas, ¿no? Primero remitiéndome a la columna de Alberto, ¿no? Y vinculándola con el libro, ¿no? No hay que olvidar que el no disolveré viene directamente con Alberto, ¿no? O sea, el que inicia esta serie de disoluciones del Congreso es Fujimori. Claro, la diferencia con la descarga fue absolutamente constitucional, pero es cierto que era un botón nuclear que tú sabías que medir cómo hacer. Y el tema de la vacancia por incapacidad moral, el primer vacado por incapacidad moral fue Fujimori. Y hasta ahora hay mucha discusión sobre si se debe aplicar la vacancia por incapacidad moral o si se le debe vacar únicamente por quitarse a Japón sin permiso del Congreso y mandar un fax, quizás uno de los actos más vergonzosos de un presidente de la historia del Perú, ¿no? Ya con eso era mérito suficiente el no regresar para vacar, ¿no? Y hay una cláusula profesa sobre eso en la Constitución. Por tanto, cuando tú pusiste la vacancia por incapacidad moral, probablemente abriste la caja de Pandora y ahora se ha mal utilizado. Y quienes han comenzado mal utilizándola son precisamente los herederos directos del señor Fujimori, ¿no? O sea, la señora Keiko y toda su corte en el periodo 2016-2019.
Y sí, estamos en un periodo difícil en el cual la política en general se ha degradado, ¿no? O sea, tú ves en el libro, en el inicio, en la campaña del 90, una discusión doctrinaria muy fuerte entre, por ejemplo, Mario Vargas Llosa y Valentín Paniagua, ¿no? Paniagua diciendo, este no es el rumbo, así no vamos a ganar, y Vargas Llosa insistiendo en su programa liberal. Eso hoy día no existe, ¿no? No hay una discusión programática, nadie sabe qué va a ser, quién va a ganar, porque probablemente el plan de gobierno de quien gane lo van a tirar al tacho de la basura. Entonces eso ya te da una mayor impredictibilidad de cualquier cosa. Y encima, con un Congreso que va a ser igual de fragmentado que el que tenemos ahora, y probablemente con peores intereses privados del que tenemos ahora y con 5 años de horizonte, pues efectivamente el problema es un problema de sistema. Por eso es que cuando se habla de cambio de constitución, más que voltear la mirada al capítulo económico, yo voltearía la mirada al capítulo político, porque precisamente está ahí en desactivar determinadas bombas nucleares y en reformar el diseño político de la constitución, y que es principalmente una herencia de Alberto Fujimori. Está ahí la clave para ir desentrampando un poco, más allá de depuración de bandas, mafias y cepas, cómo es tú puedes tener una política mejor. Bueno, entonces, para eso también en la misma columna dice hasta las WILACs, ¿no? Y quisiera que por favor Pato nos ayude con los cuadros que ha hecho Fernando Tueste y su equipo, donde la ley electoral, si bien da una franja electoral por igual a todos los candidatos, vemos que Rafael López Aliaga le da vuelta a esa ley, se da, o sea, digamos, miente y aparece tanto en febrero y enero muchísimas veces más que cualquier candidato sin tener, digamos, el número en las encuestas. Y eso habla mucho de nuestro sistema también, televisivo y mediático, y donde Willax está haciendo lo que quiere y el Jurado Nacional de Elecciones sigue mirando al techo. Miren este cuadro, por ejemplo. En este cuadro vemos que López Aliaga lidera las entrevistas, ¿no? Y sobre todo en naranjita donde sale Willax, y está ahí, es como si fuera un conductor más, ¿no? ¿Cómo hacer para ponerle el cascabel al gato? ¿Qué se le dice al Jurado Nacional de Elecciones? O sea, el jurado va a decir, la ley es así y ya está. ¿Cómo hacer desde la ciudadanía, a través de, digamos, libros como el tuyo, aportes como el tuyo y el periodismo, para que esta situación de darle la vuelta a la ley es parte, parece, intrínseca de ser peruano, no vuelve a pasar, ¿no? Porque miren lo que está pasando ahorita. Bueno, lo primero es indicar que esto nuevamente nos recuerda lo que pasaba en los 90, ¿no? ¿Te acuerdas cuando los medios le cerraban la puerta a determinados candidatos, o cuando se pasaba o les daban simplemente algunos minutos solamente para destrozarlos en medios de comunicación? Es un poco lo que hace Willax, ¿no? O sea, lo que hace Willax es fujimorismo televisivo puro y duro. No hay que olvidar que los Wong han sido financistas en 2 campañas electorales previas de Keiko Fujimori. Lo que pasa es que ahora, claro, han apostado primero a De Soto. Hay una revelación en otro libro que acá ha salido en estos días, en el cual, habla. En Minicandidatos, este texto editado por Carlos Meléndez, en uno de los textos, en el de José Carlos Requena, sobre Hernando De Soto, Requena cuenta que es Erasmo Wong quien anima a Hernando De Soto a postular a la presidencia. Y es evidente que los Wong, que son súper conservadores, han apostado todas sus balas a López Aliaga, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo, esta distorsión en el tema de las entrevistas, es una forma de sacarle la vuelta a la norma. Bien pensada, bien ideada. Mismo modelo de Alberto Fujimori, ¿no? Exactamente lo mismo. No puedo yo decidir que los candidatos, que los candidatos no puedan poner propaganda electoral, pero me compro todos los medios de comunicación para acotarles pasos a la oposición. Aquí tenemos un candidato prácticamente con canal propio
para hacer exactamente eso. Muy bien, además se trata de un canal del Estado, o sea, perdón, que tiene, es de señal abierta, ¿no? Es un canal que tiene que pertenece al concesión. Estado, ¿no? Sí, o sea, es un canal que tiene concesión de televisión digital terrestre, por tanto es un canal que tiene determinadas obligaciones que además no cumple, ¿no? O sea, tiene el código de ética, pero el código de ética no ha sido aprobado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. O sea, aquí hay un problema súper, súper serio y que nuevamente arrastra una herencia de los 90, ¿no? O sea, finalmente mucho de cómo no haber resuelto algunas cosas, y aquí también habría que echarle la responsabilidad al segundo gobierno del APRA, ¿no? Cuando otorgó las licencias de televisión digital terrestre a la misma gente que ya tenía licencias, ¿no? Entonces hay ahí también una responsabilidad de la cual Enrique Cornejo, lamentablemente Alan García no puede responder por eso, pero Enrique Cornejo sí tendría que explicarnos muchas cosas sobre eso. Muy bien, muchísimas gracias, con José Alejandro Godoy, por el libro. Espero, el día martes es la presentación. El día miércoles, 7:30 de la noche, precisamente Alberto Vergara y Marisa Elave vamos a tener una conversa como esta, hablando del libro, hablando de los 90 y hablando precisamente de los legados que nos deja nuestro último dictador. ¿Hiro Fujimori es el reemplazo de Keiko? No, mira, si te das cuenta, hay un capítulo de La Familia en el texto donde te vas a dar cuenta que ni Hiro ni Sachi van a querer ser los reemplazos de Keiko de ninguna manera, ¿no? O sea, si Kenji no se anima, se acabó, ¿no? Bueno. Así de simple, ¿no? O sea, el fujimorismo podría ya, si pierde en esa tercera vez, seguir lo mismo que le pasó al partido de Leguía, al partido de Odría, ¿no? Que es básicamente, claro, como el APRA, como el PPC, la extinción. Claro. Muy bien, muchísimas gracias, Godoy, por tu tiempo y por explicarnos un poco sobre este libro necesario en este contexto sobre todo, ¿no? Y de verdad que muchas gracias por la inspiración, porque de verdad que tienes que decir en tu presentación, inspirar a los demás jóvenes a que escriban, a los jóvenes y no tan jóvenes, porque de verdad que verte con ese ánimo, publicando y haciendo cosas, siempre es motivador. Muchas gracias, José. Gracias, Pau. Gracias, Laura. Gracias.